Bueno, 1:13 de Primera de Pedro dice así la palabra: por tanto, ceñid vuestros lomos por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando sea manifestado Jesucristo. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Bueno, vemos acá la palabra, continuando el hilo, y como estamos hablando de salvación mucho en este principio del capítulo 1 de Primera de Pedro, dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y cuando está diciendo entendimiento, está diciendo, entiendan bien, esto está diciendo acá la palabra, conozcan la verdad, entiendan lo que los profetas querían decir, lo que hablaba acerca de la salvación, acerca de la crucifixión de Cristo, en que íbamos a tener liberación de pecado. Entiendan los tiempos. Esto le está diciendo que esto ya se cumplió en la cruz del Calvario. Tengan este entendimiento, le está diciendo. Sed sobrio, dice. Y cuando está hablando de sobriedad, lo que está hablando acá la palabra, en el lenguaje del Nuevo Testamento, por ejemplo, en sentido figurado, está diciendo: sean juiciosos y tengan dominio propio. Y en un lenguaje literal dice: no se emborrachen. O sea, ¿vieron el versículo que dice: no se embriaguéis con vino, dice, en el cual hay disolución, que está hablando del pecado? Entonces le está diciendo, en una forma, lleven una vida santa, no se contaminen, pidan perdón de pecado, confiesen su pecado. ¿Para qué? Para llevar una vida recta, una vida pura, una vida santa, y tengan el entendimiento, primeramente dice. En este entendimiento es lo que quiero llegar a desarrollar. Y esperad, dice, por completo en la gracia que se os traerá cuando sea manifestado Jesucristo. Vemos que dice esperar por completo. Y cuando está diciendo esperar por completo, está diciendo entréguense a la palabra de Jesucristo. Entiendan que hay un nuevo tiempo. Ya no confíen en la ley, esperen por completo en ese entendimiento que en la cruz del Calvario ya ha sido derramado todo. Entonces, si nosotros tenemos arrepentimiento, vamos a ser libres de pecado. Y ese arrepentimiento, ¿por qué? Volvemos a decir varias veces. ¿Por qué? Porque tenemos la vieja naturaleza. Si vos tenés turbación de espíritu, y siendo hijo de Dios, es porque tu vida no está descansando. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. Entonces, si vos tenés incredulidad en tu vida, es porque no confías en la palabra de Cristo. Entonces, ¿en quién estás confiando más? En Satanás, padre de mentira. Ahora, cuando estoy diciendo esto, es que dice que, por ejemplo, cuando la serpiente se presentó a Eva, dice que él usó la palabra, le mintió, pero que dice, con que Dios ha dicho que vas a morir, dice, sabe Dios que el día que comieres ese fruto no morirás. ¿Y qué le había hecho Dios? Vas a morir. Entonces, cuando se presentan las luchas, las tentaciones, nosotros en ese momento de duda e incertidumbre tenemos una turbación de espíritu, una inquietud. Entonces no hay confianza ahí. No está hablando de fe plena, porque la confianza es plena certeza. Y cuando vos tenés plena certeza, entonces vas a reposar, vas a tener tranquilidad en que se va a dar lo que la palabra está diciendo. Pero como no hay confianza, entonces te trae inquietud. Entonces ya mirá con buenos ojos ese fruto codiciable a los ojos. Esa es la tentación de Satanás. Entonces eso quiere decir la incredulidad de la palabra, y eso quiere decir error, porque ya no confía en la palabra de Cristo, está confiando en lo que te dice Satanás, tu razonamiento, el padre de mentira, y eso te lleva a alejarte de la manera de Dios. El Señor te pide una forma y vos hacer otra por la inquietud, por la incredulidad, entonces ya estás errando en el camino. Entonces eso se llama el pecado, el error en sí, ¿no? Porque la palabra nos invita a tener fe, pero ¿hay fe realmente?
Y si decimos que tenemos fe, pero hay turbación, ¿hay fe realmente? No, porque nuestra alma no descansa. Si hubiera fe, ya digo, va a descansar nuestra alma, pero tenemos turbación de espíritu porque quiere decir que en un grado está manifestada la incredulidad. En un grado tenemos así, por ejemplo, la fe, ¿no? Por ejemplo, el Señor a los discípulos, cuando reprendió la tormenta, se levantó, que había una tempestad. El Señor dice que reprendió la tormenta y hubo una calma, se paró la tempestad. Y le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Y vos fíjate que le dice, poca la fe. No le está diciendo que no tienen, sino que es poca. Y esa fe necesita desarrollarse, y eso a través de disciplina, a través de la lucha, nos va mostrando el costado oscuro de nuestra incredulidad, de nuestra vida, que se aparta de Dios. Y en ese costado oscuro, en esa desesperación, nosotros clamamos, ¿para qué? Para que el Señor nos pase su mano poderosa y nos liberte. Por ejemplo, cuando Pedro caminó sobre las aguas, nosotros vemos en esa figura que él se empezó a hundir al ver las grandes olas, dice, tempestades al costado. Él miró y ahí es cuando empezó a hundirse. Pero él, ¿qué hizo? Dice, sálvame que merezco. Está reconociendo que se está hundiendo solo. Y entonces así también nosotros, de la misma manera, en esa figura nos enseña que debemos reconocer nuestros errores, nuestro pecado, que nos estamos hundiendo, y eso es por causa de la incredulidad. Ahora dice acá la palabra, en la gracia que se os traerá por completo, dice, cuando Jesucristo sea manifestado. En la gracia. ¿La gracia qué quiere decir? Regalo. ¿Un regalo se hace merecimiento? No, una persona viene y te regala. ¿Por qué? Porque te ama, porque te quiere, porque te aprecia, porque te valora. Y ahora dice acá, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y esa manifestación habla ¿de qué? De su resurrección. Entonces, acá ya está mostrando que en la resurrección íbamos a tener perdón de pecado, salvación. Y de este tiempo está hablando. Y dice, acá con respecto al 13, vamos a un versículo para tener firmeza de lo que hablamos. Efesios 6:14. Siempre por cada versículo damos 2 o 3 versículos como referencia. ¿Por qué? Para que no esté suelto y nos podemos apoyar en la palabra. Dice en la palabra mismo, por boca de 2 o 3 testigos se da testimonio, ¿no? Entonces nosotros cuando tenemos que predicar, ¿qué hacemos? Nos apoyamos en 2 o 3 versículos, ¿para qué? Para tener referencia a lo que hablamos y que no sea solamente una interpretación de un solo versículo, en que no haya apoyo y sustento en la palabra en otro versículo, porque si no va a ser una interpretación mía propia, pero no la que dice la palabra. Y dice Efesios 6:14, estad pues ceñidos, dice, estad pues firmes, sin dudar, sin fluctuar. Eso está diciendo la firmeza, la constancia, la perseverancia. Y dice, ceñida vuestra cintura con la verdad. Entonces, ceñida vuestra cintura con la verdad. Entonces, cuando está hablando acá, ceñida vuestra cintura con la verdad, está hablando del cinto. Por ejemplo, en el tiempos antiguos se ponía a la altura de la cintura, por eso se llama cinturón, porque está a la altura de la cintura. ¿Para qué? Para sujetar la vestidura. Entonces la vestidura no estaba suelta, y el soldado romano, por ejemplo, cuando iba a la batalla, tenía esa soltura y estaba seguro de que podía batallar con ese, digamos, con el cinto de la verdad. Entonces, digamos que no le iba a hacer impedimento la vestidura que estaba llevando. Entonces le iba a dar soltura para los movimientos. Y así también vemos que cuando dice ceñida vuestra cintura por la verdad, está hablando en sentido figurado, que nuestra alma esté empapada de la verdad. ¿Y la verdad qué es? ¿Qué dice la palabra? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Entonces la verdad siempre enseñamos que es Jesucristo manifestado en la cruz, porque ahí recibimos perdón de pecado. Antes era una figura, pero no había perdón, no había salvación, no había liberación del pecado en la ley. Practicaban por figura, pero venido el tiempo del Señor, uno ya conoce el poder de Dios. Entonces, como dice la palabra,
ahora sí lo podemos ver cara a cara. Cara a cara le veremos entonces, le veremos. Entonces ese cara a cara, cuando está hablando, es que vamos a sentir la manifestación. Nosotros pedimos perdón y vamos a ser libres en nuestra mente. A través de escuchar la palabra, nosotros pedimos perdón. ¿Por qué escuchar la palabra? Porque nuestro alimento, nuestro sustento, nos afirma en la verdad, nos da discernimiento del pecado, de cómo se mueve Satanás y a dónde nos quiere conducir Jesucristo. Entonces nosotros pedimos perdón, vamos a ser libres, entonces estamos sintiendo la manifestación de la verdad, de ese poder vivo que está en nosotros, ese poder que nos liberta, ese descanso de nuestra alma, ese salir de la raíz de amargura, ese salir de nosotros el enojo, la ira, el desánimo, toda esa inquietud que tenemos muchas veces porque no se nos dan las cosas, quiere decir la incredulidad, pero ¿qué pone? Pone la paz, pone el descanso, y como dice acá la palabra, revestido con la coraza de justicia. Bueno, esto lo vamos a dejar aparte. En 1 de Pedro 4:7 dice esto: mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrio y velad en oración. Vemos acá la palabra. El fin de todas las cosas se acerca. Y habíamos dicho que en el 13 dice, esperad por completo, dice, en la gracia que se os traerá cuando sea manifestado Jesucristo. Y el fin de todas las cosas se acerca, está diciendo, ya va a pasar este tiempo de reinado de Satanás, donde están sujetos al pecado, donde están sujetos a la vanidad, donde son esclavos de Satanás, donde tienen sufrimiento, como dice la palabra, que la creación fue sujeta a vanidad. Y vemos, dice, gime. Entonces, ellos estaban en tiempo de dolor, pero ahora estamos en un nuevo tiempo, donde podemos ser libres. Entonces dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Acá lo pone como se acerca, pero en realidad ya está. Y dice, sed pues sobrios, o sea, no se emborrachen, guarden conducta, prepárense, humíllense, confiesen su pecado para que el Señor los liberte de esa manifestación que los tiene cautivos. Y dice, y velad en oración. Entonces está diciendo, oren. Entonces, como vuelvo a decir, ese carácter sobrio está hablando de un carácter moderado, de un carácter, que no se embriaga espiritualmente hablando, que no cede al pecado, sino que se va humillando, va tomando la cruz, va pidiendo perdón, va confesando. ¿Para qué? Para que sea libre su mente. Entonces eso es lo que nos mantiene en el camino del Señor. Nos mantiene con serenidad, con tranquilidad. Eso es lo que nos da el descanso en nuestra alma. Por favor, la aporte. Verso 14. Dice así la palabra: como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó sed santo, dice, que os llamó es santo, sed santo vosotros también en vuestra forma de vivir, porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo. Dice, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, en el desconocimiento de la palabra. El Señor nos da el conocimiento ¿para qué? Para ser libre, ¿no? Para conocer lo que nos hace sufrir. Entonces el Señor quiere una conducta, quiere que reine en nosotros la paz, el gozo, la alegría y toda la conducta que te dice mediante la palabra. Vos vas escuchando y vos vas confesando el error. ¿Para qué? Para justamente entender el plan de Dios en tu vida. Entonces cuando la palabra viene a tu vida, vos la tenés que aplicar. Vas a tomar la cruz entonces, porque cuando hablamos de tomar la cruz, estás yendo en contra de la voluntad del Señor, de tu voluntad quiero decir. Y estás haciendo la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para crucificar esa vieja naturaleza que te inquieta, que te quiere sacar de la presencia del Señor, del entendimiento, de la oración, del escuchar la palabra, de alimentar tu espíritu. ¿Para qué? Para que seas libre. Entonces dice, no conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. Y cuando dice no conforméis, vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice así la palabra: no os adaptéis o no conforméis, que es lo mismo,
sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, dice. No os adaptéis o no conforméis a este mundo, a la manera del mundo, a la manera de actuar del mundo, sino o a la manera de actuar que hay en tu mente, tus maneras. Y bueno, cuando yo digo tus maneras, justamente es ¿por qué? Porque tus maneras te trajeron hasta acá, a escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no fueron suficientes, porque te atormentaron, porque te salió todo mal. Entonces hay una manera de Dios para ser libre, para crucificar el pecado. Entonces el Señor dice, tome su cruz el que quiera ser mi discípulo, dice. Tome su cruz. Entonces nosotros tomamos la cruz cada día, ¿para qué? Para crucificar la vieja naturaleza. Entonces, ¿cómo lo crucificamos? Pidiendo perdón, confesando. Entonces, nosotros lo repetimos, le pedimos perdón para que nos haga libre y el Señor nos escucha ahí, porque le confesamos el pecado. Dame un corazón arrepentido, Señor, que yo pueda cambiar mi manera de actuar. Y como dice acá, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente. Entonces dice, si no transformaos, transfórmense, tengan pensamientos nuevos mediante la renovación. Renovación quiere decir renovar, hacer pensamientos nuevos de nuestra mente, dice acá. Renovación de vuestro entendimiento. Entonces, los pensamientos de Cristo, como dice la palabra, tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando dice la mente de Cristo, está diciendo la misma forma de pensar. Y cuando digo la misma forma de pensar, estoy diciendo la misma forma de actuar. Vamos a crucificar la carne, vamos a crucificar el pecado, vamos a hacer la voluntad de nuestro Padre. Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre, ¿no? Y la voluntad del Padre era que Él entregue su vida, que nos dé ejemplo ahí, que nos liberte mediante el tomar la cruz, mostrando la figura de cómo crucificar el pecado en nosotros, cómo pedirle perdón, hasta que muera esa vieja esencia, ese deseo que te saca de la presencia del Señor. Y ese deseo que te lleva a atormentarte, porque dice la palabra, como le dijo a los fariseos, vosotros sois el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y así también, aunque seamos hijos de Dios, en una manera metafórica o en una manera espiritual, vamos a decirlo, queremos hacer el deseo de vuestro padre el diablo, como dice, del diablo mismo. ¿Por qué? Porque pone la tentación y tenemos deseo. Nuestra alma, como dice en la expresión del Antiguo Testamento, llora por la carne, se inquieta, quiere volver a pecar. Y eso es lo que nos atormenta, nos produce esa inquietud y lo queremos hacer, pero ese deseo es lo que te trajo, como vuelvo a repetir, acá en la iglesia. ¿Por qué? Porque no te dio nada bueno, solamente te dio un resultado agrio, un resultado amargo. Y así como la figura creo que está en Jeremías 5:1, dice que el Señor, dice, tenía una viña, y dice, la había cavado, despedregada, y dice, cuando fue a buscar el fruto, dice, que quería encontrar uvas, pero solamente halló uva silvestre. Y uva silvestre, ustedes saben cómo es agria. Entonces así también, en nuestra vida, el mismo resultado muchas veces por mezquinar el pecado, por mezquinar nuestras maneras y no hacer la manera de Dios, los resultados son amargos. Entonces, ahí no puede mostrar el poder del Señor porque lo hacemos a nuestra manera y muchas veces pone, como dice, la había despedregado, la había cercado y puso en el medio de ella una torre. Hablando de toda la protección, y nosotros tenemos la protección. Está la palabra, hay oración, hay el tiempo, está el lugar, están los instrumentos, está la disposición. Entonces nos queda a nosotros el pedir perdón, el confesar, para que no tomemos la forma del mundo, sino que tomemos la forma de Cristo, el tomar la cruz, el crucificar la vieja naturaleza, pidiendo perdón. Dame un corazón arrepentido, que me pueda arrepentir realmente, Señor. Perdóname, para que tenga pensamientos nuevos, para que sea convencido por tu Espíritu, usando la palabra, para que yo me arrepienta y para que tenga otro resultado, una nueva vida. Y dice así la palabra, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable, dice, y perfecto. Vemos, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Entonces dice, hagan nuevos esos pensamientos, para comprobar, dice en otra versión, cuál es la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios qué es? La santificación, la limpieza, que sean libres, porque cuando son libres del pecado son libres del tormento.
tienen descanso en su alma. Y como dice acá la palabra en Efesios 4:18, Efesios 4:18, dice esto: entenebrecidos en su entendimiento, excluido de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entenebrecido. ¿Entenebrecido qué quiere decir? Oscurecido en su entendimiento. Entendimiento oscuro, digamos que no ve nada, no entiende nada. Excluido de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Entonces, ¿estamos excluidos de la vida de Dios? ¿Cuándo qué? Cuando hay ignorancia de la palabra. Cuando ignoramos la palabra, entonces, ¿qué va a pasar en nuestra vida? Vamos a estar excluidos de la bendición del Señor. Por eso nos quiere dar el conocimiento. Y el conocimiento de esta manifestación del poder de Dios se manifestó ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Hay poder. Entonces, así también, hermano, tenemos que entender que si tenemos confianza a lo que hizo el Señor, nosotros vamos a ser libres. Nosotros tenemos que pedir perdón solamente. ¿Por qué? Porque el Señor ya hizo la obra completa, pero nosotros no creemos. Entonces, vamos buscando nuestra manera, y como siempre digo, porque acá Pedro le habla a los judíos, siempre vamos buscando esa confianza en la figura, cuando la figura de ninguna manera fue para nosotros. Ni los bautismos, como le dice en la palabra, ni la Santa Cena, que eran todas figuras en ese tiempo. A ver, ni todo lo que se hacía, la liturgia que se hacía en el Antiguo Testamento, solamente era sombra y figura de lo que se había de manifestar. Pero haciendo esas figuras, ¿qué estamos practicando? Judaísmo puro, ley pura. Y ahí está justamente la levadura. ¿Cómo entra? No siendo para nosotros, porque ni siquiera nos mandó a practicar, ni siquiera en un tiempo, porque no era ni siquiera para los gentiles, ni siquiera para los pueblos paganos. ¿Era para quién? Para los judíos, esa figura. Entonces, en cuanto dice gentiles, dice, no mandamos a que cumplan nada de estas cosas, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos y a la idolatría. O sea que no practican la idolatría, la está diciendo. ¿Por qué? Porque había comida para los ídolos, que se practicaba la orgía y todo. Entonces, servían a otros dioses. Pero ustedes dicen, solamente ¿qué tiene que haber? Arrepentimiento, simplemente. Perdón de pecado ahí se va a manifestar, confiar en la palabra de Cristo. Entonces mi relación depende solamente yo con Dios. O sea, Dios me muestra la palabra, yo hago su voluntad y entonces descansa mi alma. Entonces, yo a través de que entiendo por la palabra lo que es el pecado en mi vida, lo que no le agrada a Dios que haga, yo le pido perdón. Entonces ahí soy libre, nada más. O sea, no depende de otra persona. Hoy no me acuerdo, porque hay un versículo exactamente que está dando vuelta por mi cabeza, justamente siempre habló del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es el que te va a hacer libre, no te va a hacer libre la figura. Y ahí está la mistura nuestra, ahí está la levadura nuestra, que muchas veces copiamos a otra iglesia, ¿sí? Porque tenemos tradiciones, y es difícil de entender el nuevo tiempo, porque en un grado tenemos esa levadura, en un grado hacemos la figura, cuando lo practicaban así, pero no era para nosotros, era para los judíos. En el Antiguo Testamento o en el Viejo Tiempo, ahora solamente lo que corre es que el Señor nos habla por la palabra, Jesucristo se presenta como el Salvador, nos dice qué quiere que hagamos, cuál es la voluntad de que vivamos en santificación, cuando dice, según su voluntad, y no que nos domine el pecado, como dice, las pasiones, la codicia, el materialismo, la maldad, la venganza, todo eso le desagrada al Señor. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a ser libre? A través del arrepentimiento de pecado. Yo le puedo orar, por ejemplo, a Fran. ¿Fran va a ser libre si él no se arrepiente? Va a sentir un descanso en un momento, pero va a volver a hacer lo mismo, porque esto depende del arrepentimiento y nada más, no hay otra cosa. Si confiamos en la figura, confiamos en manera y vamos a buscarle la vuelta, no, está claro. ¿Por qué no es libre? Porque no se está arrepintiendo directamente.
No le busquemos la vuelta con esto, lo otro, la figura, no, que le falta esto, lo otro, no, nada. Si hay arrepentimiento va a ser libre, porque no depende de otra persona. Ustedes vieron en las figuras, cuando un pecador va arrepentido a los pies de Cristo y está solamente el pecador y Jesucristo. Por ejemplo, la mujer que quisieron apedrear, vinieron a condenar de todo. Y dice, yo no te condeno, mujer, le dice. Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Se fueron todos, dice. Hubo una dependencia de que alguien le venga a orar o alguien le practicó una unción de aceite o tomó la Santa Cena o se bautizó. ¿Acaso? No. ¿Qué lo hizo libre? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Entonces, ahí el Señor nos quiere hacer libres, nos está mostrando. Si nosotros tenemos arrepentimiento, vamos a ser libres. No depende de otra persona, hermano. No depende de otra persona. No depende de las figuras. Entonces, en esto tenemos que ser claros. Si se arrepiente la persona es libre. Si no se arrepiente, va a seguir estando en su condena, en su manifestación, en su ira, en su enojo. ¿Por qué? Porque necesita comprender que tiene que conocer la verdad de su condición, la verdad que está en Jesucristo manifestado, su perdón, el perdón de pecado. Y si yo me arrepiento, vos te arrepentís, somos libres, descansa nuestra alma. No depende de otra persona, porque muchas veces buscamos, como siempre decimos, no le eche la culpa a otro, pero sí vivimos echando la culpa a otro y vivimos enojados por otro. ¿Por qué? Porque tal vez nos hizo algo injusto, pero es el trato, la pelea de vos con Satanás, con tu vieja esencia. Y digo más, no me viene a orar, estoy enojado, no me prestan atención o valor a mi vida. Depende de tu arrepentimiento. Cuando escuchás la palabra ya tenés conocimiento de tu arrepentimiento. No depende de que te ore una persona. Está mostrando la figura nomás, porque así lo hacían en el Antiguo Testamento, para que entiendas el poder de Dios, cómo se transmite de hermano a hermano, dando, como dio una prédica mi mamá, la imposición de mano es la palabra, porque cuando te transmite la verdad que está pidiendo tu arrepentimiento. De eso se trata. No se trata de figura, no se trata de nada más, sino que el arrepentimiento te muestra el pecado, te muestra tu manera, te muestra para que vos le pidas perdón al Señor y te socorra al Señor. Entonces ahí vas a ser libre. Y dice así la palabra, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Bueno, esto ya lo leímos. Efesios, bueno, excluido de la verdad, Efesios 4:18 también, excluido de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Dureza de su corazón. ¿Cómo le dice a los fariseos? Por tu corazón no arrepentido, atesora ira para el día de la ira. Atesora castigo, condena para el día del juicio. ¿Pero por qué? Porque no tiene corazón arrepentido. Por eso mismo no pide arrepentimiento. No depende de otra persona. Si vos fracasás espiritualmente, depende de vos. No tuve el conocimiento. ¿Por qué no tuviste el conocimiento suficiente? No lo buscaste. Si lo buscare como la oro de la plata, dice la palabra. A ver, mis pastores me dieron mal. ¿Vos no buscaste el conocimiento de la verdad? Pablo, aparte, tenía todo revelado, ¿no? A Pablo lo indujeron al camino de Jesucristo. Pero dice él, a mí no me lo reveló carne y sangre. Lo de la circuncisión, nada nuevo me comunicaron. Entonces vos sos responsable de escudriñar para encontrar la verdad. No solamente quedarte con lo que te dicen, sino que, Señor, dame entendimiento, abrime, porque no entiendo. Tal vez lo está explicando bien, pero no lo entiendo. Responsable sos vos, responsable soy yo. Entonces, nos queda escudriñar, nos queda arrepentirnos, nos queda pedir perdón. Y como dice acá la palabra también, en 1 de Pedro 4:2. 1 de Pedro 4:2. Bueno, 1 de Pedro 4:2 dice, para vivir el tiempo que queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios.
En su versión de Reina Valera dice algo parecido, pero dice, el tiempo que resta en la carne, o el tiempo que queda en la carne, en esta vida está diciendo, ya no para las pasiones humanas, para hacer la voluntad de Satanás, vamos a decir, sino para hacer la voluntad de Dios. Entonces, nos da el conocimiento de la verdad, el Señor, nos hace conocer su palabra. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pedir perdón. ¿Para qué? Para hacer la voluntad, para tomar la cruz, Señor, para que mate el pecado. Perdóname, Señor, para hacer tu voluntad. Ese plan, no es simplemente quedarse a pensar y a sufrir y bueno, voy a esperar el tiempo de Dios y te quedas así duro. No, tenés que orar, tenés que labrar tu tierra, como dice en sentido figurado, confesar el pecado, para ser libre. Estás contando la manifestación al Señor para que ese poder de la cruz obre en tu vida. Crucifique esa vieja creación hasta que muere ese deseo, porque hablando de crucificar quiero decir, entonces estamos hablando de que queda inerte, que queda muerta esa vieja esencia, que en un momento mengua y vos sentís un descanso, que sos libre, que ya ese deseo no te toma tan fuerte, ¿no? Entonces eso quiere decir que está actuando el poder de Dios y te da ese descanso, la liberación. Y eso es lo que queremos sentir. Entonces, nuestra vida debe ser consagrada para el Señor. Y según estamos escuchando, nos dicta la manera del Señor y nosotros tenemos que hacer según la palabra. Señor, perdóname, Señor, porque hay deseo de vivir el estilo de vida viejo, pero ese deseo, ¿dónde va a terminar? ¿Dónde va a terminar? En la muerte. Dice, Satanás vino para matar, hurtar, destruir. El que practica el pecado, dice, la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, dice la palabra. Y la muerte, espiritualmente hablando, es una vida ajena de Dios, estando muerto, como dice la palabra, en delito y pecado. Él os dio vida, esa es la vida que nos quiere dar, es la liberación del pecado. Porque nosotros cuando sufrimos estamos muertos en vida, y no quiere que vivamos así. El Señor quiere que sus hijos disfruten, como siempre tocamos, de la herencia, de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, que estemos bien espiritualmente. Entonces necesitamos tomar esa cruz. ¿Para qué? Para creer en la palabra. Señor, perdóname, porque quiere entrar el espíritu de mentira, quiere dominar para que haga la voluntad del diablo. Y eso es lo que me hace sufrir, eso es lo que me atormenta, mis maneras, porque mis maneras me llevaron a la derrota. Tus maneras te llevaron a la derrota. Nuestras maneras nos llevan a la derrota. Y como dice acá la palabra, en Romanos 6:4 dice esto. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Vemos la figura. Por medio del bautismo, ¿qué? Para muerte. ¿Muerte de qué? Muerte del pecado. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, o sea, por el poder del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. Una vida nueva. Ya no la misma conducta, el mismo sentir, el mismo pensamiento, el mismo actuar, sino que una nueva vida. Entonces yo vivía un estilo de vida según mis pensamientos antes, ajeno ¿a qué? A la verdad de Dios, ajeno a la bendición de Dios, ajeno a la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque no conocía, pero ahora conocemos. Entonces, por medio del bautismo que dice de su muerte, está hablando del bautismo de su muerte, que en esa figura del bautismo está mostrando la sumersión, la muerte del pecado, a fin de que como Cristo resucitó una vida nueva, una vida resucitada, por el poder del Padre, porque esto es lo que transforma el Padre, no lo hago yo, sino que el mismo Dios me cambia, el mismo poder de Dios actúa en mí, dice, así también nosotros andemos en una nueva vida. Solamente el Señor lo puede hacer, pero yo necesito confesar, vos necesitas confesar. Entonces le llevamos las cargas al Señor, dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Yo le voy a sacar las cargas, las preocupaciones, el espíritu de derrota, el desaliento, pero necesito que vengan a mí. ¿Y cómo vamos al Señor? En la oración nosotros le contamos. Y eso es lo que quiere que le contés, que ya no estés mudo, que le confeses todo lo que te desatina, lo que te desalienta, lo que te preocupa. Y mientras vos estés con ese sufrimiento, quiere decir que hay incredulidad.
que el que domina es el diablo, porque no hay una fe plena ahí. Puedo decir, sí, tiene razón, pero si no estoy confesando y si sigo sintiendo esa opresión, esa carga, esas preocupaciones, es porque todavía la incredulidad está fuerte. Y eso uno debe confesar, como dice en Cantar de los Cantares. Me iré al monte de la mirra, hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra. Dice, hasta que apunte el día. ¿Qué está diciendo? Hasta que salga el sol, hasta que amanezca. Y la noche está mostrando una figura del pecado, del sufrimiento del ser humano. Dice, hasta que apunte el día, hasta que amanezca, hasta que sea libre, veré al monte de la mirra, donde se ofrecían los sacrificios. De la mirra al collado el incienso. Y esa mirra, ese incienso que se prendía, largaba el humo y era figura de la oración que llegaba al mismo Dios. Y así uno debe orar, 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 hasta que esa inquietud salga y nos dé el descanso del Señor. Nosotros escuchamos la palabra, nos alimenta y nos dice, este es el error, esta es la verdad, este te hace sufrir y esto quiero que vivas, una vida nueva. Entonces, trabajamos sobre eso, pedimos perdón hasta que nos hace libre y nos da una vida nueva. Dice en Tito 3.3, Tito 3.3 dice esto, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, vemos la vieja creación, insensatos, o sea, no sensatos, o sea, tontos, dice, rebeldes, extraviados, o sea, perdidos, esclavos de las concupiscencias, o sea, del deleite, del deseo, del pecado, y de deleites diversos, muchos deseos, o muchos placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Esta es la esencia del pecado. En una seguramente te sentís identificado. Algo debe ser que está discerniendo de cómo actúa. Entonces da una lista de pecados de la naturaleza del ser humano, creado en la vieja creación, como es amplia, diversa en sus manifestaciones, aborreciéndonos unos a otros, no queriéndonos, odiándonos, eso está diciendo, aborreciéndonos, rechazándonos. Y en un momento nos rechazamos, no es así. Tal vez decimos, no, pero yo lo quiero a mi hermano. Pero en un momento hace algo que te molesta, te irrita, entonces ahí lo aborreces en ese momento. Salta la vieja manifestación. Dice, envidia. ¿Cuántas veces envidiamos? La vida de otro, ¿no? El estilo de vida de otro. La manera relajada en que vive. A ver, dice también, en malicia, viviendo en malicia. ¿Cuántas veces con una persona que no queremos somos maliciosas? Pensamos siempre. El pensamiento retorcido y seguramente está haciendo esto, por ahí. Y siempre pensamos mal de esa persona. ¿Por qué? Porque no la queremos. Nunca vemos lo bueno. Dice así la palabra. Deleites diversos. Esclavo de la concupiscencia, dice. Rebelde, la rebeldía. Parte de nuestra naturaleza, porque no queremos hacer la voluntad del Señor. Extraviados, perdidos, ajenos a la verdad. Insensato, como dice en el primero, ¿no? En otro tiempo dice insensatos, tontos. ¿Por qué? Porque éramos engañados por el diablo, o somos engañados en este tiempo, pero tenemos conocimiento de la verdad. Y dice así la palabra, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no por obra de justicia, no por merecimiento, no por la ley, está diciendo, sino por su misericordia. ¿Y la misericordia qué es? El perdón, nos tuvo compasión. Entonces, por su misericordia, porque nosotros no teníamos nada bueno, estábamos totalmente, como dice Ezequiel, cuando pasé junto a ti, dice, te vi sucia en tu sangre. Y dice, fuiste arrojada sobre la faz del campo, dice, con desprecio, con menosprecio de tu vida. Y no hubo ojo que se compadeciese de ti. Esa vieja creación ahí, que nadie tenía compasión de nosotros. Y cuando vos estás en la vieja esencia, ¿quién te va a tener compasión? Cuando estás tomado por el pecado de sufrimiento, vamos a decir. No hay. Porque si vos sos rebelde, ¿quién te va a querer?
Si vos sos tonto, si vos sos envidioso, si vos sos malicioso, ¿quién te va a querer? Entonces, a ver, nadie se acerca a vos. Pero en esa vieja naturaleza estaba y dice, pero pasé yo junto a ti y te dije, vive, dice, cuando estabas sucias en tu sangre. La vieja naturaleza, la vieja vida, la sangre habla de vida, pero esa vieja vida en ese sentido, porque no habla de la sangre de Cristo, sino esa vieja naturaleza, y te la ve, dice, te fajé, o sea, te puse, como vamos a hablar en un lenguaje moderno, pañales, te puse pañales, y dice, y bueno, y después cuenta de toda la protección que le dio el Señor. Y así, hermano, de nuestra vieja naturaleza lo mismo, estamos, y el Señor por misericordia se compadeció de nosotros y nos dio la liberación en la cruz del Calvario. Murió por nosotros, ¿para qué? Para darnos liberación del tormento, del sufrimiento y, como dice, por el lavamiento de la regeneración. Lavamiento de la regeneración. Y regeneración, ¿sabe lo que quiere decir? Hacer nuevo. Regenerar. Hacer otra vez. Un tejido, por ejemplo, una piel, cuando se regenera, una piel dañada, es que se está haciendo nuevo. Entonces así también, nos va haciendo nuevo, y como dice acá la palabra, y por la renovación en el Espíritu. Entonces, nos renueva, y acá como dice, esta versión dice en el Espíritu Santo, en otra versión dice en el Espíritu, simplemente, o por el Espíritu. Esto lo dejamos entre pinzas, yo lo expliqué la otra vez. Para mí, está hablando en el Espíritu, puede ser, que dice, interiormente. Ya no exteriormente, sino interiormente. También si tomamos la otra versión, si es por el Espíritu Santo, como le agregan la palabra porque en el original no está, quiere decir que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, mediante la palabra, ¿para qué? Para que nosotros nos arrepintamos y para que seamos libres, pero todo usando la palabra, porque en la palabra nos hace conocer nuestra condición y te dice, bueno, ya te enseñé, ahora empieza a actuar vos, a ver, hacerlo, ¿aprendiste? ¿Vas a aprender? A ver, practicarlo, hacelo hasta que logre el resultado. Es como digo, te enseñan un trabajo y está el maestro y te dice, tenés que hacer así, 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 así. Y ahora practica, como en la albañilería lo mismo. Ponés 2 ladrillos, 3 y te va mostrando cómo presentar el ladrillo, cómo presentar el material ahí, la mezcla, cómo golpearle con la cuchara, cómo pasarle de costado, limpiarlo, cómo golpear el ladrillo para que se pegue bien, cómo pegarle el latigazo a la cuchara cuando está revocando. Lo mismo, ¿para qué? Para que se agarre el material. Entonces, te va enseñando ahora, hacelo vos, ya te dio el método del Señor, a través de la palabra, y vos necesitas practicarlo. Y en la medida que vas practicando te vas perfeccionando. La primera no te sale. En el revoque, por ejemplo. En la primera, tal vez le pones así y se te cae. Yo veía a un chico que trabajaba acá, que cuando no sabía, pero ponía voluntad. Entonces no se le pegaba el material, porque no sabía pegar el latigazo. Entonces, ¿qué hacía? Ponía con la mano. Tec, 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 tec. Pues no lo sabía. Después fue aprendiendo. A medida que fue viendo, fue instruido, fue enseñado, y así también nosotros de la misma manera, hasta hacerlo bien, hasta perfeccionar ese pedir perdón, ese confesar el pecado, hasta hacerlo correctamente. Y eso es lo que quiere, una conducta de nosotros. Y dice así la palabra. Hechos 17:30 dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, los tiempos que no conocíamos, dice acá la palabra, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, a todos los hombres, no solamente para el judío, a todos, que se arrepientan, dice en todas partes que se arrepientan. Entonces te da un conocimiento, pasa el tiempo de la ignorancia, entonces ahora vas a palpar el poder de Dios. Antes lo ignoraba, no tenías conocimiento, ahora está claro que hubo una manifestación satánica, ahora está claro que la figura está enseñando a Jesucristo, ahora está claro que antes lo hacía y no sabía lo que practicaba, le dice a los judíos, pero ahora ustedes ya saben. Entonces así también nosotros tenemos un tiempo de ignorancia, un tiempo de desconocimiento, pero ahora
que tenemos el conocimiento de la verdad, que tenemos que arrepentirnos, como dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y la verdad es Jesucristo. Eso dice en Juan 8:32. Y por ejemplo, en Juan 8, sí, también creo que está, y pico, si el Hijo del Hombre os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. Jesucristo, no la ley, no nuestras maneras tampoco en que queremos actuar para resolver. Si el Hijo, si Jesucristo te hace libre, vas a ser libre. Y en eso tiene que ver el arrepentimiento. Bueno, amén. Que el Señor los bendiga.